Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya nos acompaña Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de los fondos que estarán en estos próximos días la compañía de seguro y retiro, de vida y retiro volcando, ¿no?, para financiar las pymes. Así es, instrumentos financieros para este golpeado sector. Muy bien, perfecto. También nos acompaña Ana Pedotti. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, ¿Cómo andás? Ale? ¿Cómo estás? Bueno, le vas a contar, ¿no?, al público, a los empleados en relación de dependencia, acerca de los beneficios que estarán recibiendo en los próximos días con el pago de los sueldos de agosto, ¿no? Sí, atentos en el recibo de sueldo a ver si se efectuaron estas pequeñas modificaciones que van a hacer que tengamos más dinero en el bolsillo a principio de mes. Muy bien, perfecto, una buena noticia. Y de este otro costado lo tengo a Daniel Vicien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien. Daniel, nos vas a brindar, ¿no? O les vas a brindar a aquellos que no saben qué hacer con sus ahorros en estos días difíciles algunas recomendaciones, ¿no? Siempre hay oportunidades. Muy bien, perfecto. Y en el último bloque nos va a visitar el economista Juan Luis Burr para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, hacemos una pausa muy breve y en instantes estamos nuevamente con vos. Arrancamos el programa con información del mercado de seguros, ya que en estas próximas semanas las compañías de seguros de vida y retiro estarán volcando 13.500 millones de pesos para financiar a las pymes, ¿no, Yami? Así es, un compromiso que surgió en conjunto con lo que fue y de lo que hablábamos la semana pasada, vinculada a la posibilidad de que aquellos que tienen este tipo de seguro puedan deducir mayores montos del impuesto a las ganancias. Un monto que desde ya queda desactualizado nuevamente y cada vez más con la situación actual, pero que de todas formas sí representó un guiño hacia el sector y que también trajo aparejado esto que ahora ya tiene un plazo, es hasta fines de octubre de este año, las 3 cuotas que aportarán las compañías, se llama Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, ¿sí? Y básicamente estará centrado en instrumentos financieros para tratar de paliar la situación de las pymes en lo que tiene que ver el acortamiento de los plazos de pago, el acceso al crédito bancario, todas estas situaciones que están haciendo cada vez más difícil la operatoria y que con estos 13.500 millones de pesos, ¿sí?, buscarán entonces tener una salida en lo que refiere más que nada a obligaciones negociables y a cheques y pagaré. Ahora más fondos disponibles justamente para las pequeñas y medianas empresas, gracias a esta medida, esta colaboración del mercado de seguros. Sí, una más de medidas que tienden en este sector. Hay desde las pymes hay muchísimo descontento, un año muy duro que ahora suma con la volatilidad del dólar y las distintas situaciones que están enfrentando, pero al menos desde lo que es vida y retiro en el ámbito de las aseguradoras, entonces este dinero que sí o sí tendrán que aportar para destinar a este fondo específico, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a repasar ahora, Ana, los beneficios, ¿no?, que en estos próximos días los empleados en relación de dependencia van a estar recibiendo con el pago de sus salarios, ¿no? Sí, hoy es el último día hábil del mes, así que bueno, los que empiezan a cobrar el último día hábil lo van a estar viendo a partir de hoy. Primero hay en el paquete de medidas que Mauricio Macri anunció en la semana pospaso, se anunció una quita de los aportes patronales que hacemos todos los empleados en relación de dependencia todos los meses, de hasta 2.000 pesos en salarios de hasta 60.000 pesos en bruto. O sea que luego de esta quita las personas deberían ver sus sueldos incrementados en este volumen. Además, por única vez, los empleados de la planta estatal de toda la Administración Pública Nacional van a ver un bono extra de 5.000 pesos adicionales, pero bueno, hay que recordar que eso es solo por única vez en el salario de agosto que se cobra en septiembre. A diferencia de lo que sucede con los empleados del sector privado, ¿no? Exacto, los empleados del sector privado
van a recibir esta quita beneficio. de 2.000 pesos, solo también en agosto y septiembre. Veremos qué pasa en octubre y noviembre, si hay alguna nueva medida en este sentido. Y luego, que también es muy importante, que es algo que se venía reclamando mucho, esta suba del mínimo no imponible de ganancias también en un 20%, que hace que, bueno, que personas en relación de dependencia mejoren hay gente que va a quedar excluida con esta suba. Claro, el ingreso que reciben así neto en su bolsillo. Exacto. Y hay gente que va a seguir tributando, pero en un monto mucho menor. Así que, bueno, atentos a eso. Me comentaban que respecto a ganancias, quizás algunos no lo vean en este sueldo de septiembre, especialmente los que las firmas liquidan al último día hábil. Ajá. Ahí va a haber quizás algunas demoras y lo vean recién en el sueldo del siguiente mes. Pero ya está vigente la Una reglamentación, aclaración importante. así que deberían verlo. Muy bien, perfecto. Cambiamos entonces ahora de tema y nos vamos a dedicar a aquellos que, a pesar, ¿no?, de los vaivenes que se vienen viviendo en estos días en los mercados de capitales, de las fuertes turbulencias, se animan, ¿no?, a colocar su dinero en activos locales. Así que, Daniel, bueno, ¿qué recomendaciones tenemos para ellos? Para los más atrevidos, obviamente, ¿no? Para empezar hay que pensar en invertir de largo plazo o alguien que esté muy en el mercado y comprar un poco de futuros, ese tipo de cosas, pero es para alguien un poco más sofisticado. Sí. Pero la realidad es que hoy la mayor parte de todas las acciones del mercado argentino están por abajo de valor de libros. Es verdaderamente precios ridículos de las empresas argentinas. Esto tiene que ver con la suba de riesgo país, o sea, las empresas valen, todos los activos de la Argentina valen el descontado como un flujo de fondos que se descuenta una tasa de interés. Entonces, con la suba del riesgo país o la suba de la tasa que pagan los bonos, eso hace que las propiedades, las empresas y por ende las acciones valgan muchísimo menos. La realidad es que si uno piensa a largo plazo, son valores ridículos con mucho upside. Y respecto a los bonos, hay mucho bono pagando tasas muy altas que si uno lo compra y lo puede mantener hasta el final, va a recuperar esa tasa, más con las medidas que se están tomando de reperfilar la deuda sin quita, que puede ser interesante. Obviamente que bueno, las medidas que se tomaron, que se anunciaron el miércoles, tienen que ver, van a tener vigencia a lo largo de este gobierno, ¿no? En todo caso, después habrá que ver qué hace el que viene con el pago de la deuda pública. Pero bueno, aún así, uno realmente, viendo los precios, ¿no?, que han mostrado los bonos argentinos en los últimos días, uno realmente encuentra oportunidades, porque ciertamente aún en el peor de los escenarios, las quitas que uno puede esperar de los bonos no son tan grandes como lo que han caído, ¿no?, los valores de los activos. Sí, si fuera a haber una reestructuración a la ucraniana o a la uruguaya. La uruguaya fue sin quita, fue ampliación de plazos, todo más tantos años. Bueno, comparemos con la reestructuración de la Argentina, ¿no? Y la quita no fue mayor al 50%. No, y además se dio un en una cupón. Situación además mucho se compensó más compleja, con un ¿no?, cupón en una situación más compleja. Esta es una situación, como nosotros decimos siempre, de no tomar una decisión con miedo, con pánico, de correr. Es decir, esto hay que pensar, hacer los números y ver claramente con alguien que lo asesore si uno no lo entiende lo que puede pasar, como decís, y tener en cuenta, sacar los números y lo que uno puede esperar y con lo que uno puede estar tranquilo, porque cada persona es diferente a otra en cuanto a la percepción del riesgo y hay que invertir de acuerdo a que uno esté tranquilo, más si uno va a invertir a largo plazo. ¿Y te gusta algún título en particular, justamente hablando de esta posibilidad, de esta oportunidad que puede llegar a existir? Mira, yo te diría, mira, si uno tiene medio un poco de temor o riesgo, han bajado incluso los bonos corporativos, y bonos corporativos en dólares de empresas que tienen flujos en dólares son muy atractivos. Pensar en bonos a 2 años de Vista Oil o de YPF son atractivos. Pensar en deuda soberana, un plazo largo, unos par, por ejemplo. Los par son bonos que si se hiciera un canje probablemente sean a la par, entonces uno no perdería capital, perdería plazo, pueden ser atractivos. Es decir, depende de cada uno, yo no te diría es lo mismo para todos, hay una inversión para cada persona y no una inversión para todos. Pero esos son los que más te gustan, Sí. En bonos corporativos el YPF y por el lado de Vista. Riesgo soberano te gusta el bono par. Un bono par que podés canjear, probablemente si se hacen canje, se canjeará a la par. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Daniel Vicien
cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a seguir hablando de inversiones, en este caso de plataformas online para invertir en proyectos productivos. Muy bien, abrimos este bloque que todos los viernes dedicamos a entrar en detalle en algún producto financiero, algún producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de estas nuevas plataformas que existen para invertir en proyectos productivos. Para ello estamos con Guido Quaranta, que es CEO y fundador de cesocio.com. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Guido? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Bueno, contale al público, a los televidentes, en qué consiste esta plataforma que ustedes ofrecen. Bueno, Cesocio es una plataforma de inversiones colaborativa. En Cesocio distintos emprendedores o empresarios ya en funcionamiento, no necesariamente emprendedores, postean sus proyectos y necesidades de financiación con lo que ofrecen a cambio y los inversores deciden en cuál de esos proyectos invertir. Es un supermercado de inversiones, una góndola donde distintas personas buscando financiación para proyectos en general productivos postean sus necesidades y tratan de conseguir la financiación. La verdad es que en estos 2 años y medio que llevamos, más del 95% de los proyectos que se postearon lograron financiarse y por llevar adelante sus proyectos. Llevamos fondeados 138 proyectos en la plataforma. Y contanos, a ver, ¿cuáles son las características, como para dar algún ejemplo, como para que el público se haga alguna idea de las características de estos proyectos, ¿no? Bueno, muchos de los proyectos con los que los inversores de la plataforma se sienten más cómodos y por eso también se generó una orientación hacia esos proyectos o esos proyectos se sienten más cómodos posteándolos en nuestra plataforma. Son proyectos donde el inversor se compra un activo real. Se compra, por ejemplo, un yate en Estados Unidos o un inmueble, que es más fácil y mucho más común, pero menos disruptivo. Se compran un cajero automático, una máquina expendedora, todos bienes que son físicos y tienen un valor por existir y que además producen una renta. Por ejemplo, el proyecto de los yates es un proyecto que financiamos ya varios yates, creo que vamos por el 5º o 6º yate, donde los inversores de la plataforma se compran un yate en la Florida, en Miami. ¿Se lo compran entre varios? Se lo compran entre varios. Es una plataforma colaborativa donde hay proyectos que los han invertido más de 1000 personas. Y hemos tenido proyectos que se financiaron en 16 minutos. En el caso con más de $100.000. En el caso de los yates, los inversores se compran entre todos un yate. El yate lo administra una empresa turística que se lo alquila a turistas en Miami. Y los inversores cobran la renta que ese yate produce todos los meses. Este es un proyecto bastante típico de la plataforma, donde se compran un bien registrable y ganan por la renta que ese bien produce. Claro, justamente, bueno, yo entré al sitio para ver de qué se trataba y ahí en cada proyecto ustedes ponen una rentabilidad estimada, ¿no?, del proyecto, una rentabilidad bastante alta, como por ejemplo, no sé, 15 o 20% en dólares, ¿no? ¿Cómo estiman esta rentabilidad? La rentabilidad siempre la estima el emprendedor y hay que tener justamente en cuenta su sesgo muchas veces. Claro. Son emprendedores buscando inversiones y en muchos proyectos sí tenés una tasa fija, por ejemplo. Volviendo al proyecto de los yates, que lo podemos usar de ejemplo, el proyecto de los yates propone, si no me equivoco, una tasa fija del 10% anual más una rentabilidad variable por las ventas que produzca. Entonces, cada emprendedor o empresario buscando financiación, al postear su plan de negocios y la tasa que ofrece, compite con los otros proyectos de la plataforma por lograr los fondos. Pero siempre los proyectos son armados, posteados y respaldados por el propio emprendedor. Cesocio no arma ni gestiona proyectos. Claro. Es una plataforma que junta 2 puntas, empresarios e inversores. Y para ir cerrando, ¿qué ventajas considerás, ¿no?, que tiene esta opción respecto a las alternativas habituales que uno encuentra en el mercado de capitales? Primero, la facilidad. Esto no son inversiones en el mercado de capitales, sino que es una alternativa diferente que consiste en invertir proyectos mucho más cercanos y de manera mucho más fácil. Y en muchos activos reales dolarizados. En general todos los proyectos están en el exterior y están dolarizados. Y lo mejor que tiene es que, al igual que en el mercado de capitales, en todo caso es lo que más hace que nos asemejemos, es que vos podés vender los tokens. Los tokens son una pequeña fichita del proyecto que te compraste en una plataforma de trading en cualquier momento otro inversor que quiera entrar. Entonces tenés la facilidad de diversificar en un montón de proyectos con un par de clics y además tenés la liquidez que te da la plataforma de trading para salir y llevarte la plata cuando vos quieras. Muy bien, Guido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr.
Bueno, ya estamos aquí con el economista Juan Luis Burr para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Vos? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Bueno, estamos viviendo una transición presidencial con grandes dificultades. ¿Cuáles crees, Juan, que son las cosas que se pueden hacer para que esta transición sea lo menos traumática posible? Bueno, tuvimos algunas medidas el miércoles pasado. ¿Cómo ves este tema? Mira, desde la asunción de Lacunza en reemplazo de Duhovne, yo tenía dos observaciones. La primera es que esto va más allá de una cuestión económica, es una cuestión política esencialmente, por lo tanto, imputarle a Duhovne todos los problemas me pareció un poco exagerado, digamos, para decirlo de alguna forma, porque reemplazando al ministro de Economía no resolvías, o el ministro de Hacienda no resolvía los problemas. Segundo, pensar que Lacunza te iba a resolver los problemas en el sentido de que iba a hacer medidas revolucionarias, bueno, no están disponibles. Si lo que vos tenés... Tal cual, nadie podía esperar eso, claro, ¿no? Bueno, pero eran las preguntas que te hacían. Yo te puedo asegurar que las preguntas que uno recibía eran cuáles son las medidas que va a adoptar el ministro inmediatamente para saber cómo salimos de esto, y la respuesta es... Lo mismo espera la gente de Alberto Fernández el día de diciembre, ¿no? Bueno, también, todo el mundo espera, pero en el caso de Lacunza esperaban que como el cambio era, bueno, ¿qué medidas iban a...? Bueno, las medidas primero de un ministro que dura 3 meses, Tal cual, el ministro dura 3 meses, tampoco te puede cambiar, porque además después de los 3 meses no sabía muy bien, en realidad tenemos una incertidumbre muy grande. ¿Qué tiene más impacto, lo que hizo Alberto Fernández o lo que puede hacer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hoy, no? Yo diría claramente, el ministro puede hacer algunas cositas, te lo pongo en esos términos, pero las cosas grandes las hace el que va a tomar el mando en diciembre, porque no sabemos quién es, pero suponemos que es Fernández. Entonces, de allí viene toda la incertidumbre que estaba puesta en su momento después del 10 de diciembre, la anticipamos a agosto, digamos, la trajimos del futuro al presente. Gracias a esta pésima idea que son las PASO, ¿no? Bueno, lo que fuere, digamos, la tenemos. Entonces tenemos la incertidumbre hoy, digamos, y entonces las medidas que se toman son medidas que van cambiando todos los días. Es decir, el primer día es... Bueno, qué sé yo, voy a ver lo que pasa. El segundo día fue, bueno, le digo a los bancos que reduzcan la posición que tienen bueno, es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Lo que pueden tener, entonces empiezan a largar dólar. El tercer día, los exportadores, qué sé yo. El cuarto día, cuando me llevan 350 millones, digo, bueno, ¿qué hago? Y lo que hago es, qué sé yo, proponer un reperfilamiento voluntario. ¿Y alcanza? Bueno, puede ser que alcance, digamos, en la medida que vos tengas, de parte de todos los actores, cierta consistencia con que van a jugar el mismo juego. Cosa que, bueno, yo te diría, vamos a verlo. Esto se tiene que discutir en el Congreso primero. Bueno, son todos los actores que tienen... ¿Qué significa el jugar el mismo juego? Te pongo 2 elementos. Primero, si vos querés aceptar esto, que es reperfilamientos voluntarios, cosas por el estilo, que te pueden sacar parte de los vencimientos, estirar los plazos de deuda, vos tenés que, primero, sería bueno que cumplas con el acuerdo con el fondo en materia de fiscal, no porque es el acuerdo con el fondo, sino porque vos no podés tener déficit, te lo digo. Para darle garantías de pago justamente a aquellos a los que les estás pidiendo que te acepten demorarle los pagos, ¿no? El superávit lo que hace es decir, yo voy a conseguir plata para pagarte a vos, digamos, y si no hago eso, digamos, estoy en el horno. Segunda cuestión, tampoco puedo tener ideas locas como... doble tipo de cambio, triple tipo de cambio, ya que estamos, cosas por el estilo, porque el fondo no me lo aceptaría y yo no podría negociar con el fondo en un reperfilamiento. Yo te diría, si todos juegan al mismo juego, es una solución factible. Hay que ir a Luján, de rodillas, una cosa Juan, por el estilo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo Vos hablás de que en realidad, bueno, hay que esperar al nuevo presidente o a la continuidad o lo que fuera, pero que el que tome el cargo el 10 de diciembre va a poder hacer las cosas grandes. Con la actual situación, ¿hay realmente mucho margen de maniobra, sea quien gane? Digo, porque estos meses son, bueno, hasta llegar la transición. Ahora, cuando se llegue y quien llegue, ¿hay muchas posibilidades de política dada la situación en la que nos encontramos? Mira, si vos mirás la economía argentina, tenemos muchos años, décadas de inestabilidad. Entonces, la primera cuestión que deberías tratar de lograr es que los próximos 4 años fueras
logrando mayor estabilidad macro. ¿Cómo se logra la estabilidad macro? No teniendo agujeros que te aparezcan de vez en cuando, básicamente son los agujeros presupuestarios, y no teniendo un gran desequilibrio de la cuenta externa de Argentina, que es la cuenta corriente, porque eso significa que vos vas a necesitar siempre plata y que alguien te preste. Y si vos necesitas que te presten y sos un defaulteador serial, digamos como es Argentina, bueno, yo diría que vas a estar siempre en problemas. Por lo tanto, lo primero que yo te diría que se puede hacer para cambiar un poco la historia de Argentina, con eso no garantizo nada, pero quiero decir, algo que tenés que hacer es tratar de estabilizar esta macro teniendo superávit fiscal y un tipo de cambio que va a tener que seguir siendo alto, nos guste o no, porque eso es lo que va a lograr durante algún tiempo va a lograr, digamos, que vos tengas equilibrio en las cuentas externas. Y con eso, la pregunta que yo me hago ¿es posible volver al mundo? Bueno, por ahí podemos volver al mundo, es decir, bajar el riesgo de lo que tocamos, 2.200 puntos, a un nivel de ponerle 600 puntos, 700 puntos, 600 puntos, un poquito menos que Ecuador. Lo que tuvimos hace algunos meses. Bueno, ¿no? Y que puedas empezar a, digamos, las empresas, por ejemplo, las empresas puedan tomar préstamos para poder hacer los PPP, suponiendo que hagan los PPP, es decir, me refiero a estos programas para invertir en carreteras, invertir en puertos, invertir en infraestructura. Por lo tanto, tu pregunta es difícil de responder, pero lo único que yo diría es, bueno, lo primero que tenés que hacer es estabilizar esta macroeconomía, porque si no lo hacemos, estamos todos los días hablando de lo mismo, ¿no? Eso, Juan, para la gente, ¿qué significa? ¿Más ajuste, más...? No, significa para la política más ajuste. ¿Para la política a qué me refiero? La política, los políticos tienen que entender que esto no se resuelve cargando con impuestos a la gente. Se resuelve, digamos, siendo muy disciplinado con el gasto público. Es decir, no se trata de que vos asumís y te nombrás 300.000 empleados más porque son los punteros tuyos que necesitas sostener. Ese tipo el tipo de ajuste que se necesita es un ajuste del gasto general del Estado, que te aseguro que gasta mucho, te aseguro que gasta mucho. Bien, recién Juan se refería a los actores, sí. Viendo las próximas semanas. Cuando uno piensa en los actores, piensa como en mucha gente, en Poca, en Alberto Fernández. Sí. ¿A quién nos referimos? ¿Quiénes tienen que llevar adelante este acuerdo? Digamos, claramente, por un lado está el Congreso, es el Congreso el que tiene la palabra, y el Congreso es el Congreso actual, bajo los patrocinios políticos de los distintos partidos. Más adelante va a tener que ser el propio Fernández, por lo menos el 28 de octubre. Es decir, si Fernández gana el 27, el 28 tiene que despejar todas las dudas del gabinete, no solo económico, sino en general, que va a tener. ¿Te parece, Juan, que esta transición difícil que estamos viviendo no muestra en forma muy evidente la necesidad de que haya finalmente alguna clase de acuerdo político entre las distintas fuerzas de nuestro país respecto a ciertos lineamientos básicos de la economía? Sí, yo comparto ese punto, yo lo mencioné reiteradamente. No sé si digamos, las ideas del Pacto de la Moncloa son bastante comunes en este sentido. Pero nunca se termina, ¿no?, de llevar a la práctica. Nunca se llevan porque básicamente las ideas de esos pactos requieren, primero, decisión política de parte de los actores políticos de firmar algo, que están comprometidos a hacerlo. La parte técnica del acuerdo del pacto no puede ser escrita por los políticos, tiene que ser escrita por alguien que entienda los números. ¿Cómo fue el Pacto de la Moncloa? El Pacto de la Moncloa fue un pacto entre políticos y después se lo dieron a un tipo bastante oscuro, para decirlo de alguna forma, del Banco Central, para armar lo que era la base del acuerdo. Y lo que ellos garantizaban era que en el Congreso, cuando iba una decisión que estaba en línea con eso, iban a aprobarlo, iban a votarlo. Muy bien. Eso es una cosa básica. Juan, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de la situación económica del economista Juan Luis Burr. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.